Esto es Derecho para Todos, con la doctora Yeslany Lujano. Saludos, gente bonita que está hoy en sintonía de TVA Simonay en tu programa Derecho para Todos. Hoy nos encontramos con nuestra compañera, la doctora Yeslany Lujano. Y la licenciada Jenny Torres. Muy complacidas de tener este espacio para ustedes con un tema fundamental, importante, que usted no se puede perder. Vamos a estar desglosando lo que se refiere al fenómeno victimológico. Es un tema para la justicia muy interesante y apasionante porque nos ayuda a entender y a comprender todas las consecuencias y el proceso en el que está inmerso una víctima. Cuáles son los tipos de víctimas, las consecuencias, los factores que influyen, los derechos, los deberes y características. Todo esto lo vamos a estar conversando. Yeslany, un tema fundamental que estuvimos pues allí nutriéndonos y la verdad es que tiene mucho para dar. Esperamos que podamos llegar a ustedes con la información importante y que usted pues sea eco de esta misma. El fenómeno victimológico es ese estudio del proceso de victimización mediante el cual una persona puede ser sujeto por acción o omisión de algún daño que pudiera ser psicológico, pudiera ser material o pudiera ser físico. En este proceso incluyen, como estábamos hablando, factores que van allí a hablarnos de lo que es la victimización primaria, secundaria y la victimización terciaria. Por supuesto, en la primaria vamos a encontrarnos cuáles serían entonces esas consecuencias directas por las que pasa una persona o un sujeto víctima de algún daño que pudiera ser por un delito o pudiera ser por algún hecho pues traumático también. La victimización secundaria ya sería ese daño extra, ese sufrimiento al que se expone una persona que pudiera ser un caballero o pudiera ser una persona y también pudiera ser una comunidad, ese daño que es sometido frente a lo que es la interacción tanto con la justicia, el sistema judicial o el sistema social. También hay allí interrogantes, cuando hay que ser sometido también a algunos procedimientos médicos y siempre tenemos ahora lo que es esa interacción social. Todo esto va a revictimizar a una persona y es parte de ese proceso. Bueno, son muchas aristas las que tiene este tema, doctora, fundamental, importantes, que usted pues debe permanecer allí para que esté enterado esos procesos. Y vamos a hablar de específicamente una víctima. ¿Qué pudiéramos entender, doctora, por una víctima? Sí, efectivamente, este fenómeno forma parte de lo que nosotros conocemos como la criminología. Es una rama de él y que precisamente se encarga de estudiar la víctima, las consecuencias que se generan, como usted bien lo decía, licenciada, cuando la misma es víctima, va a redundarse la palabra, de una acción o una omisión por parte del Estado, lo que tiene que ver con un asunto legal y que tiene una afectación, ya sea desde el punto de vista material, físico o psicológico. Y precisamente conocemos como víctima es aquella persona, que ha tenido este tipo de afectación, desde estos tres aristas que usted bien lo comentaba, y que aparte de ello, precisamente este fenómeno se encarga de estudiar la misma. ¿Cómo nosotros hacemos para conocer, para determinar cuándo una persona pueda ser víctima? Y lo contrario, porque la misma criminología, cuando nosotros la estudiamos, nos indica, hay ciertas características desde el punto de vista fenotípico, de lo que es físico, que una persona nace con ella y que tiene la posibilidad de indicarnos si esa persona puede ser un futuro en el día de mañana potencial, lo que es encargado de atacar a aquellas personas y que se terminen a la final convirtiendo en víctimas. Eso se encarga de lo que tiene que ver la criminología y se relaciona, es prácticamente cuando estábamos haciendo la investigación, es nuevo, prácticamente nuevo esta disciplina y es sumamente importante, no solamente desde el punto de vista legal, sino también social. Social porque nos ayuda a determinar aquellas causas y que obviamente sirve para nosotros como sociedad conocer en el contexto y poder evitar convertirnos en una víctima, porque en muchas ocasiones nosotros en nuestros hogares o quizás en nuestros lugares de trabajo estamos siendo víctimas y como ya son conductas que lo vemos normal,
que vemos algo que es común, pues no nos estamos dando cuenta de que somos en ese momento una víctima. Y es por eso lo interesante de este tema del día de hoy, para que ustedes tengan conocimiento cuando pueden convertirse en una víctima, y allí posteriormente en el transcurso del programa vamos a ir explicando cuáles son los tipos de víctimas que encontramos. Exacto, claro, y es que en nuestra investigación encontrábamos que incluso una víctima puede ser más culpable que el infractor, tan culpable como el infractor, y esto, bueno, interesante, lo vamos a ir desglosando. Para la rama de la criminología y para la justicia, el estudio de la victimología, de este proceso y fenómeno victimológico es fundamental, porque ayuda también como a prevenir, a que ese sistema de justicia, ese sistema de protección pueda entender y comprender y prevenir algunas situaciones, bien sea en una comunidad, brindando ese acceso a la justicia y creando condiciones de acceso, de educación, campañas que permitan promover la protección, bien sea de los niños, bien sea, bueno, de animales, como ya estuvimos conversando, y bueno, de comunidades. Y usted me hablaba de esos factores. Hay factores que influyen, lamentablemente, pero están claritos allí, que pueden determinar a que una comunidad o en una comunidad también hayan pues gran cantidad de víctimas. ¿Serían como la pobreza? Sí, la pobreza es uno de ellos, porque obviamente una persona que sea de bajos recursos no va a tener el mismo conocimiento, bueno, se supone entre comillas, ¿verdad? Y aparte de eso, las mismas estrategias o enlaces para poder acudir a un sistema de justicia, a un organismo pertinente, en aras de garantizar o buscar lo que es la protección y la garantía de sus derechos y garantías. De igual manera también tenemos lo relacionado a la condición, lo que son las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes. Eso es un factor que influye mucho en que se conviertan en víctimas. ¿Por qué? Porque son los sectores vulnerables de la población, y eso pues hace de que ellos no tengan esa capacidad de defenderse que posee un ser humano, debido a que hay una condición que los hace ser vulnerables, igual que la mujer. No se puede medir la fuerza de la mujer con la de un hombre al momento de una agresión física, jamás, al menos que sea una mujer físico-culturista que practique esa disciplina, ¿cierto? Ajá. Igualmente, no se puede medir lo que es una persona con discapacidad a una persona regular que esté siendo víctima de una situación. ¿Cómo se defiende? Por el ejemplo que colocamos hace rato, que tengo conocimiento de una familia, de una madre específicamente, ella agrede a su hijo, lo somete a una situación cada vez que él tiene una baja calificación en el entorno escolar. ¿Cómo se defiende esa niña de 7 años cuando su madre la maltrata? Porque sacó una baja calificación. En cambio, si esa acción se está ejerciendo en contra de un adulto, no sería igual lo que es al momento de la defensa. Y no obstante, ocurre. Tenemos casos de mujeres y lo hemos sabido para todos nosotros, es un hecho público y notorio que hay hombres que golpean a la mujer, o viceversa, hay mujeres que de repente, porque fueron objeto de trauma en sus hogares, o quizás crecieron en un hogar donde había maltrato constantemente, y obviamente por eso es que la violencia genera violencia, trae como consecuencia que ella maltrate a su marido. También ocurre muy a menudo. Ahí estamos ante la presencia de víctimas. Igualmente, otros factores que influyen es la poca credibilidad en los organismos del Estado. Hay personas, y nos lo dicen, que en muchas ocasiones no creen en los organismos del Estado, creen que hay desidia, y eso es lo que impide que ellos puedan acudir. Sin embargo, desde su programa Derecho para Todos, TV Oasis, hacemos el llamado, y es por eso que esta televisora muy sabiamente creó este programa con el objeto de que ustedes puedan entender y escuchar y ser respondidas a aquellas preguntas y inquietudes que ustedes presentan en el día a día, y que en muchas ocasiones, como lo decía en un principio, podemos estar siendo objeto de este fenómeno y no lo sabemos. O quizás podemos estar cometiendo un delito y por desconocimiento lo estamos haciendo. Y el artículo 2 es muy claro del Código Civil, cuando establece que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. El hecho de que yo no sepa que estoy cometiendo un delito, el hecho de que yo esté haciendo una acción donde una persona se convierte en víctima, eso genera consecuencias jurídicas a mi persona en este caso. Así es, y es que la discriminación también es otro de los factores que nos van que va a favorecer el proceso de victimización. Y también esta mañana conocía yo un caso de una señora víctima de violencia familiar. El esposo la agarró con un palo de escoba literalmente y la dejó mal de salud, y esta señora pues tiene un compromiso cognitivo
Y en esa conversación de que voy a denunciarlo, se iban en camino a la comandancia, la niña pregunta, mamá, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? Porque le dicen, él se tiene que ir privado de libertad, él tiene que ir detenido de inmediato. Y la niña solamente pensaba, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? Es la pobreza, lamentablemente, pues incide mucho por el desconocimiento, el acceso de cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Pero nosotros, aunque sea de esta manera, siempre debemos apostar a promover desde donde estemos como espacios como derecho para todos, y vamos a estar conversando sobre los otros factores al regreso. No se despegue de TV Basis Monay. Esto es Derecho para Todos con la doctora Yeslani Luján.